Hola, benvinguts, com sempre, al programa Singulars. Aquesta nit els presentem un home que ha fet un llarg viatge, un llarg trajecte que l'ha portat del neofeixisme, d'admirar el ministre i falangista Antonio Girón, d'escriure a Fuerza Nueva, de ser el secretari general d'Alianza Popular, ara Partit Popular, a ser militant del PSOE, per després fer d'assessor de Paco Frutos, que va ser secretari general del Partit Comunista i candidat d'Esquerra Unida a la presidència del govern espanyol. Es tracta de Jorge Vestringe. Vestringe, embolcallat amb la bandera republicana, va participar no fa gaire en l'escarni que es va fer davant del domicili de la vicepresidenta del govern espanyol, Soraya Sáenz de Santamaría. El seu pare biològic era d'extrema dreta i la seva mare nacional catòlica, i el seu padrastre del Partit Comunista francès. És doctor en Ciències Polítiques i Sociologia per la Universitat Complutense de Madrid, d'on n'és professor titular. També forma part de la Fundació d'Investigadors Marxistes i del grup investigador Teoria Projecte Crític de Ciències Socials i és autor també de diversos llibres. I feta la presentació, com sempre, comencem. Benvingut, senyor Jorge Vestringe. Gràcies per ser aquí. Per favor, acompanyi'm. Aquesta és la seva cadira, per favor, segui. Senyor Vestringe, vostè que és doctor en Ciències Polítiques, m'agradaria moltíssim que pogués analitzar-me esta frase que en su día pronunció el presidente del gobierno español, Mariano Rajoy. Aquí la tiene. Nuestra fuerza, la fuerza del Partido Popular y la fuerza del Gobierno de España brota de esa convicción. Hacemos lo que debemos de hacer. A lo mejor no hacemos lo que nos gustaría hacer, pero desde luego hacemos lo que debemos de hacer porque es nuestra principal obligación ante el conjunto de los españoles. Es la convicción de que estamos cumpliendo con nuestro deber. Es la convicción de que estamos haciendo lo que es preciso hacer. Y es la convicción de que este es el único camino que conduce a la recuperación, al crecimiento y al empleo. Señor Vestringe. Bueno, es una frase particularmente cínica porque... Como doctor en Ciencias Políticas, ¿eh? Sí, sí. Bueno, él obvia una cosa que es muy importante, que es lo prometido en la campaña electoral, el programa por el cual ha sido elegido, que no tiene nada que ver con lo que luego ha aplicado. Entonces, él dice lo que tiene que hacer, lo que debe hacer será ante Bruselas, porque lo que él debía hacer ante los españoles no es lo que está haciendo en estos momentos, ¿verdad? Yo creo que aquí había que empezar a hablar de responsabilidad civil o penal subsidiaria. Es decir, cuando un partido incumple, tiene que haber alguna forma de sancionar ese partido, que no puede ser, desde luego, esperar 4 años a que haya elecciones, sino que sería muy bueno establecer un sistema tipo el venezolano, que en la Constitución tiene un precepto que dice que cabe un referéndum revocativo al cabo de la mitad del mandato. O aplicar lo que hacen los americanos, que es renovar las cámaras por mitad cada 2 años, ¿no? Pero aquí nada de eso, aquí el señor está elegido y, bueno, responde ante Dios, la historia, su padre, su madre o lo que le dé la gana. Es un poco la continuación del franquismo. Francisco Franco, caudillo de España por la G de Dios. Bueno, pues aquí, el presidente del gobierno que hace lo que hace porque es su deber hacerlo, su deber, el suyo. ¿Y los demás? Así es. No estamos en un sistema democrático. Estamos en un sistema representativo parlamentario, que no es lo mismo. El sistema representativo parlamentario rompe con lo que podríamos llamar la advertencia que hizo Rousseau. Nunca el pueblo debe delegar su poder en representantes, porque los representantes al final siempre terminan haciendo no lo que les da la gana a ellos, sino lo que les da la gana a su partido, o lo que les da la gana a aquellos poderes financieros y económicos que sustentan a los partidos, ¿verdad? Y en tanto no haya más formas de democracia directa, o se apliquen, porque las formas de democracia directa existen, pues estaremos en manos de una especie de subcasta política muy obediente a lo que podríamos llamar el poder dominante o la clase dominante o la clase dirigente. Usted conoce personalmente a Mariano Rajoy, ¿no? Sí, hace años. Es un hombre muy educado, no es un hombre de gran formación, tiene formación en lo que es su profesión, pero no es un hombre de gran cultura,
no es un hombre de carácter. Yo me acuerdo, yo reconozco que enfrentarse a Fraga era un poco animal en su relación con las personas, ¿no? Era un poco duro. Y los enfrentamientos con Rajoy que tuvo, pues Rajoy adoptaba la típica actitud despreciativa, Fraga se enfadaba mucho con él, pero jamás Rajoy tuvo el valor de oponerse a Fraga, de decir no, sencillamente se quitaba de medio. Había una actitud ahí de cobardía, que yo creo que la sigue teniendo en estos momentos en relación, por ejemplo, con los poderes europeos, ¿no? No se atreve. La tiene también en relación con los periodistas, no se atreve tampoco con ellos. No, estamos ante, no solo él, sino ante un gobierno de incapaces, de cobardes y de alguna manera de comprados por el sistema. O sea, vamos a tener que llegar al punto de que sea Bruselas quien le diga al presidente del gobierno español, oiga usted, que se está usted pasando en el tema de los desahucios, cuando el presidente del gobierno español, como siempre, se escuda ante Bruselas. Es que Bruselas dice que es esto, o si no, no es posible. Es que el Banco Central Europeo dice que es esto, o si no, no es posible. Y llega un momento en que evidentemente se ve que no es verdad. Claro que hay cosas que son posibles, claro que las hay. Si queremos hacer aflorar dinero para mantener los servicios sociales, y para mantener la educación y la sanidad y eso, claro que dinero hay. Y incluso se puede conseguir de Bruselas que dinero haya y del Banco Central Europeo. Lo que pasa es que para eso habría que tener un poco de valor. Es decir, yo creo que en la situación que está España, hace mucho tiempo que Mariano Rajoy hubiera debido ir a Bruselas a decir, no podemos seguir así. Nosotros somos 40 y tantos millones de consumidores, ¿qué quieren ustedes? ¿Que nos vayamos del euro? ¿Qué quieren ustedes? ¿Que haya una revolución en España? Porque en este momento España es un polvorín. Es decir, en una manifestación puede haber una represión en la cual un señor sencillamente al correr tropiece, se rompa la cabeza sobre el bordillo de una acera y vete a saber lo que puede pasar después. O si efectivamente la infanta sale de rositas, o si salen de rositas los banqueros, o si sale de rositas el tema de la financiación ilegal de los diferentes partidos. El pueblo está muy harto está. Me han pedido hacer el prólogo de un libro de un señor que no conozco, que escribe sobre España y Cantabria. Bien, me he dado cuenta de que ese señor es un señor que evidentemente ha votado PP toda su vida. Es evidente que ese señor tiene una, como dicen en Francia, un diente, o sea, que no le gusta nada el señor Zapatero. Pero las cosas que dice las puedo firmar yo. Porque dice unas cosas y dice la verdad, y se ve como incluso el votante de derecha se está ya poniéndose histérico diciendo, ¿pero qué es esto? ¿Dónde vamos? Y hay dos hechos que demuestran que el poder está muy nervioso. Es uno, evidentemente, la preocupación por el paro juvenil, porque esto es una primera bomba, pero hay una segunda bomba, mucho más grave. Marx acertó en casi todo, menos en algunas cositas, ¿no? Y hubo una en la cual no acertó. Él dijo, la revolución la hará el proletariado, porque el proletariado no tiene nada que perder. No. Los que hacen las revoluciones son precisamente aquellos que, teniendo algo que perder, no están dispuestos a perderlo. De ahí el famoso llamamiento del señor Aznar a decir, hay que bajar los impuestos, sobre todo las clases medias. Claro, porque si las clases medias se suman de una forma total, como se ve por el libro que tengo que prologar, es un pequeño empresario, al descontento que hay en este momento en la calle, aquí puede pasar cualquier cosa. Que no va a ser peor que lo que está pasando ahora, ¿eh? Lo que pueda pasar no va a ser peor que lo que está pasando ahora. Aquí tenim José María Aznar, expresident del govern espanyol, la setmana passada a Antena 3. Miri'l, por favor. Nunca he eludido mi responsabilidad. Yo cumpliré con mi responsabilidad, con mi conciencia, con mi partido y con mi país, con todas sus consecuencias, y no tenga usted ninguna duda de ello. Eso es que si se dan circunstancias extremas, Eso ¿usted aceptaría volver a la política? Eso es exactamente lo que acabo de decirle, que yo voy a cumplir mis responsabilidades conmigo mismo, con mi país y con mi partido. Nada más. Y nada más. Y ayer dijo, yo no estoy contra nadie, estoy con los españoles. Sí, es que los españoles se le habían olvidado la primera vez. La palabra pueblo no aparece. Eso es muy típico de la derecha. Yo, la verdad, he tenido una no mala relación con Rajoy, he tenido una buena relación con Aznar. Aznar fue ayudante mío casi 7 años. ¿Ayudante? Sí, era adjunto a la Secretaría General, yo era secretario general de AP en aquel momento. Y he de decir que era un individuo trabajador, inteligente, no complotaba, no te daba la vara con tonterías. Y eso sí, era muy difícil saber lo que pensaba sobre determinadas cosas porque opinaba poco. Pero yo no tengo queja de él entonces. Yo creo que el problema Aznar empieza a torcerse cuando obtiene la mayoría absoluta en su segundo mandato. Me acuerdo que estábamos, mi mujer y yo, mirando la televisión en ese momento y vemos a Aznar andando por el Congreso de los Diputados así, cosa que Aznar antes no hacía. Y Mercedes me dice, mira cómo está andando. Y dije, sí, aquí algo va a cambiar. Y este Aznar yo no le reconozco en el Aznar que yo conocí.
Este es un Aznar arrogante, es un Aznar en posición de la verdad absoluta, que no hay otra frase, nunca me he arrepentido de mis actos. Usted está zumbado. Todo el mundo en la vida tiene cosas de las que arrepentirse. Usted no es la perfección, usted no ha nacido de la pantorrilla Júpiter, pero por lo visto sí. Ahora, el contexto, de ahí que luego corrige y añade a los españoles. Como sabes, en Europa hay en este momento un corrimiento hacia la derecha y una parte de la derecha, por cierto, se pasa a la extrema derecha. Eso está claro, electoralmente hablando, quiero decir. Y por lo tanto, ese es un primer factor a tener en cuenta, es decir, en principio puede haber radicalismos de derecha o, si no radicalismos de una extrema derecha o casi extrema derecha, que pueda empezar a tener peso electoral. Y eso evidentemente beneficia al ala derecha del PP, que donde está lo que llamo el dúo de la bencina o el dúo dinámico, que son Aznar y Esperanza Aguirre. Bien. Por otra parte, hay una cierta tradición de retornos. De Gaulle retornó después de Colombel y de Église, casi 10 años o 12 años después, no me acuerdo muy bien. Y aquí, concretamente, en el partido, bueno, Sarkozy está pensando, por cierto, en Francia retornar, ¿verdad? Vamos a ver si le dejan o no, espero que no. Pero aquí en el partido ha habido ya la experiencia Fraga de retornar. Fraga dimite una primera vez, ¿no? Hace nombrar a un perfecto inútil llamado Antonio Hernández Mancha, que es una catástrofe, por lo tanto Fraga se ve obligado a volver, tal. Entonces, hay una cosa que hay que tener en cuenta. Se dice por parte de la prensa, bueno, pero Rajoy controla el partido. No, Rajoy no controla el partido, porque el que controla los cuadros medios y los cuadros pequeños del partido es Aznar. El partido es mucho más aznarista que rajoyista, sin ninguna duda, entre otras cosas porque el partido todavía está en la ilusión aquella errónea de que en la época de Aznar las cosas fueron bien y al partido le fue bien, mientras que en la época de Rajoy las cosas van mal y al partido le va a ir catastróficamente, porque las próximas elecciones, no digo las generales, digo las municipales, las regionales, esto va a ser una hecatombe. Entonces, yo creo que él juega a, bueno, ¿me llamáis o no me llamáis? Me vais a llamar, ¿no? Ya. Bueno, sabes, hay una cosa que tú conoces bien también, pues, no sé si en tu vida te habrá pasado, pero habrás oído comentar, que es cuando uno ha tenido poder y después no lo tiene, una cosa terrorífica llamada el silencio y los teléfonos. Claro, no, ya nadie te llama, ya tal, entonces está diciendo, pero vamos a ver, ¿cómo es posible que no me llamen? En algún momento me van a llamar. Y cuando se llega a un nivel de arrogancia intelectual tal como el que está demostrando el pobre José María, digo el pobre José María porque era mucho mejor como era antes que a lo que es ahora, pues probablemente está esperando que le llamen, está claro. Y hay una estrategia ahí, él puede volver o de forma directa, si el llamamiento es así particularmente intenso, o puede volver de una forma indirecta, que es, por ejemplo, promocionando a otra persona y quedándose él como presidente honor del partido. Al parecer, la persona promocionable sería Alberto Ruiz Gallardón, lo cual explicaría, de alguna manera, en la famosa ley del aborto, que Gallardón empieza por, digamos, cubrirse cara a la extrema derecha del partido, para luego, probablemente, hacer otro tipo de cosas que le permita resbalar un poco más hacia el centro, pero aplicando el viejo proverbio de Fraga, nada a mi derecha. Pero no era el progre. Gallardón el progre. Yo Gallardón de decir que fui yo quien... Lo digo por prisa, que sí. tuvieron un noviazgo excelente. No, te voy a ser totalmente sincero, yo creo que soy un buen alcalde, y de hecho un día en la Facultad de Políticas, en el comedor, yo dije una cosa que era verdad, dije, pues yo he votado de Izquierda Unida en las regionales y he votado Gallardón en las municipales. Entonces silencio en la mesa y de pronto se oye 4 voces, yo también. Gallardón tenía voto de izquierdas. Pero el voto de izquierdas no le hace posible sustituir a Aznar o hacer un tándem con Aznar. Ahora lo que él necesita es el voto del partido, es el partido que le tiene que llamar. Entonces, ¿usted cree que lo que dijo Aznar la semana pasada no fue casual? Porque sí, ni casual. No, claro. Hay una estrategia. Claro, Aznar no. Y clara. Aznar no hace las cosas porque sí o casual. ¿Y hay un pulso a Rajoy? Sin ninguna duda. En este momento es la guerra. ¿Sí? Pero no tengamos duda. ¿Y quién controla el partido es Aznar? Es Aznar, sí, no es Rajoy. Una cosa son los varones. Ya veremos además si Rajoy controla a los varones. Porque ahí se cruza el tema catalán, el tema valenciano, el tema extremeño. Ya veremos incluso si controla a los varones. No, yo no creo que los controle. Yo insisto, Rajoy no tiene carácter de gobernante. Rajoy no es Churchill, Rajoy es Daladier o Chamberlain. No es Churchill. Y por lo tanto, y en una situación como la que hay en estos momentos en España, se necesita hombres de carácter. ¿Y ahora Aznar estaría siguiendo su tesis en la extrema derecha? Hombre, yo creo que en estos momentos Aznar está en una extrema derecha, si no en la extrema derecha, no anda cerca. Antes usted ha comentado que yo hablo de pegar un puñetazo a Messi y él también. Sí, lo que pasa es que el problema es el puñetazo en qué dirección. Para mí el puñetazo no es ir a Bruselas a decir, necesito más reforma laboral, necesito, ¿verdad?,
en fin, más poder a los bancos, etcétera, necesito alargar las pensiones, necesito apoyo para esto y dinero para esto. No, hay que ir a Bruselas a pegar un punto en sentido inverso. Es decir, vamos a ver, hay que obligar al Banco Central Europeo a dar dinero barato, no solo a los bancos privados, sino también a los bancos públicos. Es más, si los bancos privados piden dinero al Banco Central Europeo para luego meterlo en las propias cuentas del Banco Central Europeo, que les da 1,5, 2 o 3%, ¿verdad?, tras pagar solamente medio punto de interés al Banco Central Europeo, lo que tiene que hacerse es obligar al Banco Central Europeo a aplicar a esos fondos que los banqueros meten allí, en lugar de dedicarlos a financiar la economía y las empresas, darle un interés negativo. Usted paga medio punto, ¿verdad?, al Banco Central Europeo por sacar dinero, muy bien, y usted luego lo ingresa otra vez al Banco Central Europeo para cobrar 2 o 3 puntos. No, pues vamos a hacerlo al revés, menos 2, menos medio punto, ya son menos 2,5 puntos. A ver qué es lo que le conviene a usted. O invertir en las empresas, o facilitar el crédito, o perder dinero. Pero es que en estos momentos ganan dinero por todos los lados. Porque tienen dinero muy barato y lo prestan caro. Iremos a los bancos. Terminemos con los políticos. Iremos a los bancos. No, pues es lo mismo, ¿eh? Quiero decir que los políticos actualmente es una emanación de los bancos. Se han vendido literalmente. Se han vendido. Si un banquero no quiere dar crédito, tú le llamas y le dices, qué sé yo, don Emilio, ¿ve usted lo que es esta hojita de papel que hay aquí? Usted no está dando crédito, usted está comprando deuda española, es verdad, pero usted no está realmente alimentando el crédito. Esto se llama Boletín Oficial del Estado. Este es el decreto de nacionalización y aquí firmo yo. En 10 minutos, don Emilio se pone a soltar crédito. Pero claro, hay que tener el valor de enfrentarse a la banca, decir, no, que la banca será el poder financiero, pero hay un poder político que desde el golpe de Estado, por decirlo de alguna manera, de Rousseau, viene a decir a ustedes que no existe ninguna otra legitimidad del poder que no sea la legitimidad del pueblo, que está muy por encima de un banquero que total ha heredado de su abuelo, de su bisabuelo, un banco. ¿Pero de qué estamos hablando? Además, los propios políticos han permitido, por ejemplo, pues una total independencia de los bancos centrales nacionales, o una total independencia del Banco Central Europeo. ¿Pero esto qué es? ¿Por qué? Yo en este momento, decir, en España hay 3 instituciones que son totalmente antidemocráticas. Bueno, o en Europa, 1, la Iglesia, cuando elige un papa; 2, la Universidad Complutense, cuando elige el rector por el sistema de 3 estamentos; y 4, el Banco de España. Hombre, que lo eligen entre banqueros, y además que no es responsable ante el poder. ¿Pero dónde estamos? Que entonces, si el poder financiero no es responsable ante el poder político, entonces que el poder político es responsable ante el poder financiero. Voilà. Hablaba de la derecha que se va hacia la extrema derecha y hablaba también de Aznar. Hablemos de la ley Wert, es decir, del retorno del nacionalcatolicismo. Sí. Pienso que Aznar estaría de acuerdo con esta ley, ¿no? Sí, yo opino que sí. No lo sé, pero yo opino que sí. La ley Wert es una locura. Primero, por la vuelta al nacionalcatolicismo, que realmente este país, que ha sido el país de Europa que el proceso de mayor descristianización o laicización ha tenido en la historia del siglo XX, en donde la gente no está por la vuelta a la Iglesia a obligar a los chicos a estudiar religión, a que además eso compute a la hora de aprobar, etcétera, etcétera. Eso es una auténtica locura. Pero es que hay más. En este momento la situación de la educación en España es absolutamente catastrófica. Es decir, aquí están diciendo, oiga usted, hay que traer inmigrantes, ¿verdad?, de mano de obra para, en fin, para tanto. Intente usted traer a los inmigrantes españoles que se han tenido que ir porque salen de la universidad y no encuentran trabajo de ningún tipo. Además, cuando no hay trabajo, hay 2 cosas que nunca hay que hacer. Una, suprimir el servicio militar. Eso ya está hecho, no tiene vuelta de hoja. Punto. 2, hay que facilitar que la gente estudie. Mientras no puede trabajar, al menos que estudie para prepararse para cuando la coyuntura se invierta. Pero yo tengo alumnos, por ejemplo, en este momento que están haciendo colectas para poder pagar sus estudios. Tengo chicos encerrados en el rectorado de la Universidad Complutense de Madrid. Y el otro día me encuentro una alumna y le digo, bueno, ¿qué vas a hacer este año? Ah, no, pues no voy a seguir. ¿Por qué no? Porque tengo que hacer un máster y me piden 2.400 euros. Hay que multiplicar por 166 pesetas, 2.400 euros para ver lo que cuesta un máster ahora. Cuando una persona, por cierto, que no tiene trabajo debería ser prácticamente gratis. Pues no es así. Bueno, estamos en un sistema
digamos, de sobreelitización, bueno, en definitiva es normal. Es decir, la casta depredadora, la que yo llamo la jauría, que es la que nos gobierna, intenta en la medida de lo posible, digamos, bueno, pues reservar los puestos en las universidades y como estudiantes a sus hijos. Aún así, de decir que para el sistema la cosa no va muy bien, porque incluso entre los miembros de la casta depredadora empieza a haber ya, de la jauría, empieza a haber ya preocupación sobre el futuro de sus hijos. Yo hoy día, como yo mandé a mi hijo a Harvard y fíjate, está parado, el mío viene de London, School of Economics de Londres y no hay nada que hacer. Bueno, te verá. Usted les llama jauría. Sí. Casta depredadora le parece suave. Aquí decimos casta xucladora, pero bueno. Sí, bien, de acuerdo, también. ¿Le parece suave? No, utiliza una terminología sociológica, ¿eh? La definición de la jauría en las sociedades humanas es de casta depredadora. No es ningún insulto, es una constatación. Claro, la depredación es absolutamente alucinante. O sea, los señores que tienen una responsabilidad terrorífica en la situación financiera y económica del país, que luego además se van con unas pensiones, bueno, ¿qué dices? Pero llevan, señor Bestringe, llevan así siglos. Sí, lo sé. Esta clase dirigente, sí. esta jauría, esta casta... Sí, sobre todo en España. Llevan así siglos. Sobre todo en España. Sí, en España. Llevan así siglos. Sí, no es una cosa de hoy. No, ya lo sé. Lo que pasa es que ahora, hombre, quiero decir, el ciudadano, a diferencia del súbdito, es un individuo que tiene más conciencia y que lee las cosas. Yo me encuentro un montón de gente, por ejemplo, por aquí, y me dice, he visto el otro día en un programa de economía. Si me hubieras preguntado eso hace 5 años a persona, jamás había visto un programa de economía, además se te da el pairo. Ahora no, es que ahora la gente empieza a opinar y empieza a tener conciencia y, por lo tanto, lo que usted ha descrito como algo que en España es plurisecular, ya no es fácilmente admisible. El ciudadano no es el súbdito, el ciudadano exige derechos y hay que exigirlos, y si no, para eso está el libro ese que escribí, Viva la desobediencia. Cuando un sistema es inmoral, cuando un sistema ya pierde la legitimidad, porque pierde la legitimidad del pueblo, pues hay no solamente un derecho a desobedecer, hay un deber de desobediencia. Esto existe desde las famosas teorías del tiranicidio. Ya sé, ahora el tiranicidio no es pegarle un tiro a un político, pero sí es castigarle debidamente y mientras las leyes sean injustas, no obedecerlas. Por cierto, he de decir que los catalanes habéis sido pioneros de esto, de la desobediencia. ¿Por qué? No, pues yo lo veía la primera vez que lo vi en las famosas autopistas. Yo no pago, porque yo voy a pagar 2 veces. Y tienen toda la razón. Pues los pobres están pagando multas, ¿eh? Sí, ya lo sé. Pero si el sistema se cree, con toda franqueza, que va a resolver esta situación a base del famoso lema que me dijo un día Fraga, sí, que recuerdo usted que en España tranquilidad viene de tranca. Tranquilidad viene de tranca. Sí, evidentemente no. Si hay un pueblo que es paciente, es el pueblo español, es buena gente, aguanta lo que mi mitad española aguanta, lo que mi mitad francesa no hubiera aguantado ni al 25%. Pero bueno, España es así, quizá por la vieja tradición de servidumbre que hemos tenido frente a las monarquías absolutas, frente a la Iglesia, frente al poder de la nobleza. Sin embargo, otro dictón de Fraga, otro proverbio de Fraga, decía un día, secretario general, es usted un flojo, usted un blando. Cuelgue usted de vez en cuando un almirante, que cuando se cuelga el almirante los demás navegan mejor. Habría que colgar unos cuantos banqueros, ¿verdad? Colgarme a la cárcel directamente, a la trena. Que sí, que yo estoy viendo, por ejemplo, gente que se está suicidando porque les van a desahuciar. No hay responsabilidad social subsidiaria ahí. Pero ya estuvo el de Bankia, Blesa, sí. un día en la cárcel. Sí, y una infanta imputada desimputada, etcétera, ¿no? Sí. Y lo de los 17 años de Urdangarín lo quiero ver yo. Que se pide 17 años, diría el fiscal, por lo visto, que va a pedir. Lo quiero ver. Pero vamos, no es solo Blesa, no es solo Urdangarín, no es solo la infanta, es todo el equipo de Bankia. Pero hay más, ¿eh? Aquel señor, por ejemplo, que fue condenado, ¿verdad?, por evidentemente unas prácticas y falso testimonio, etcétera, y que luego fue indultado por el gobierno socialista, porque aquí estamos hablando de un continuum. Aquí no hay ruptura entre el señor Zapatero y el señor Rajoy. Quien empieza los desahucios es el señor Zapatero. Quien empieza a entregar el poder todavía más a Bruselas, a renunciar a cualquier tipo de poder, es Zapatero, no es Rajoy. Lo que pasa es que Zapatero se encuentra con que él pierde las elecciones, por cierto, precisamente por eso, y luego viene Rajoy, que tiene mayoría absoluta, y como es la misma política que pide Bruselas, Rajoy pisa el acelerador. Fíjese, yo, por ejemplo, no me creía que tenía tal magnitud el tema de los desahucios. Lo decía mi mujer, yo no me lo creía, no me lo podía creer. Hasta que me di cuenta que sí que es verdad, que es que el ritmo de desahucios es alucinante y que el gobierno no es ni capaz de tomar la medida que le pide Bruselas. Que les ha pedido hace 2 días. Pare usted los desahucios ya, párelos ahora, luego veremos, pero ahora párelos. Pues siguen desahuciando todos los días, ¿no? Y si la única solución que tiene el gobierno es aumentar la represión, de luego va listo, porque evidentemente por esa vía no se va a ir. Usted ha dicho antes, están pagando multas. Muy bien, pues muchos tendremos que pagar multas.
pero también empezaremos a montar otro tipo de pifostios, ¿verdad? Por ejemplo, para denunciar la actitud absolutamente demencial de los mandos policiales, que los informes que hacen sobre las manifestaciones, sobre los scratches, sobre los desahucios, mienten deliberadamente como si fueran auténticos bellacos. Los mandos policiales mienten. Sí. Pero, ¿cómo que mienten? Vamos, que es un escándalo. Entonces, un día se lo pregunté a un policía, que es mando, y dije, bueno, vamos a ver, ¿cómo es posible esto? Porque yo me di cuenta que los policías mentían cuando hicieron el informe sobre mí en el famoso scratch. Y dije, pero esto no tiene nada que ver con lo que pasó allí, y nada que ver con lo que yo hice. Y llamó a ese tío y digo, ¿qué está pasando? Me dice, mira, de los policías de a pie, nada, pero de los mandos se creen que así ascienden. La responsabilidad no es del mando, la responsabilidad es, en este caso, de una delegada del gobierno o de varios delegados del gobierno por ahí, que por lo visto, ascienden a aquellos que mienten en los informes. Pero las mentiras son tan absolutamente desmelenadas que habría que empezar a ir pensando en una ley, en una disposición que obligue a los policías que hacen estos informes a jurar sobre la Biblia, sobre su madre o sobre su padre, que lo que dicen es verdad. Y si no, responsabilidad legal por mentir. Y muchos se están librando gracias a que los sketches y las manifestaciones están siendo filmadas, entonces hay un desfase tan grande entre lo que las filmaciones dan y lo que la policía declara, que muchas veces el juez dice, vale, sobreseído. Ha hablado usted de la delegada del gobierno. Sí. ¿Sabe que la delegada del gobierno en Cataluña dio diplomas a la División Azul hace 4 días? Sí, yo creo que eso fue un error, a alguien se le escapó que evidentemente pues no era exactamente lo adecuado, ¿verdad? Porque yo no creo que sea tan tonta la pobre como para decir, bueno, pues venga, un diploma de División Azul. En muchos Usted alumnos, ha dicho, no creo que sea tan tonta. No, a lo mejor. yo no la conozco, ¿eh? No digo, no, yo no voy. A lo Líbreme mejor- Dios. a lo mejor no es cuestión de que sea pero tonta, sino de es que convicción. a lo mejor está totalmente de acuerdo con esto. No lo sé, como no lo sé, no lo sé. Pero he de decir una cosa, muchas veces mis ¿Qué alumnos... pasaría en Europa? Usted ha dicho que es medio francés. ¿Me puede usted explicar qué pasaría en Europa si un alto cargo de la administración diera un diploma? A la división Carlomagno que fue a luchar con las SS a Rusia. Bien. ¿Cuánto duraba? La dimisión inmediata del ministro del Dimisión Interior, inmediata. si es el delegado, el prefecto, y la dimisión inmediata del ministro de Defensa, si es una asociación de excombatientes. Eso está claro. Sería absolutamente intolerable. Sería intolerable. O en Italia, por ejemplo, Premier también, una división... ¿Y qué ha pasado aquí? No, aquí no pasa nunca nada. Aquí nadie dimite, aquí nunca pasa nada. Aquí nunca pasa nada. Pero bueno, pasará, terminará pasando. ¿Qué pasará? De todas formas, mis alumnos me dicen, la política siempre corrompe. Digo, no, la política no siempre corrompe, pero sí vuelve gilipollas, ¿no? Y yo creo que hay algo de eso que está empezando a producir. El drama de este país en este momento es la famosa mayoría absoluta. Bueno, uno de los dramas, pero el drama por ello es la mayoría absoluta, es decir, es el rodillo, donde si uno parte del principio de que se puede hacer algo en el Parlamento, que se confunda, pero no solamente eso, es la pulverización de la famosa división de poderes de Montesquieu. Montesquieu decía, o sea, el poder absoluto solamente se le puede frenar fraccionando al poder absoluto. Luego habrá el gobierno, que será el ejecutivo, el Parlamento, que será el legislativo, y el judicial, que aplicará las leyes. Es que ahora los 3 poderes están en manos de la famosa jauría. Pero es el y 3, ya no existe más. Pero aquí es el 3 en 1, ¿eh? Ya. Sí, el 3 en 1, sí. Pero ya no existe más división del poder que la que existe entre el poder ostentado por la jauría y el pueblo en la calle. No hay otra división del poder. Lo único que puede frenar el poder en este momento en España es o Bruselas o el pueblo en la calle. Como tú comprenderás, prefiero el pueblo en la calle a Bruselas. ¿Y usted lo cree posible? ¿El qué? ¿Ve hoy al ciudadano dispuesto a salir a la calle? Sí. En masa, ¿eh? Sí. Lo que pasa es que nos hemos dejado de aplicar la táctica del salchichón, que es una mala táctica. Es decir, el lunes los médicos, el martes los estudiantes, el miércoles el personal judicial, el jueves, etcétera. El 15M, luego el viernes la PA. Pero si se hubiese hecho del principio principios de manifestaciones unitarias, evidentemente hay una cosa que el 15M aportó varias, entre otras cosas la capacidad para analizar, liberar la palabra, empezar a hacer protestas, defender jurídicamente también a los ciudadanos, pero aportó una cosa que es muy importante, que es el efecto masa. Tú puedes echar a 200 personas de la Puerta del Sol, no puedes echar a 50.000 personas de la Puerta del Sol. Y eso, conforme veamos que la situación económica, desgraciadamente, va a ir deteriorándose, porque esto no lo levanta ni Dios hasta el 2018 por parte de España, y hasta 2014, 2015, 2016 quizá veamos un poco de reactivación empresarial. Pero el problema grave, que es el del paro, hasta el 2018 no hay nada que hacer, y además no se volverá a la situación anterior.
porque ya las empresas se habrán acostumbrado a funcionar con menos trabajadores, habrán hecho ahorros de costes, mecanizaciones, las que subsistan, porque las otras pues, ya veremos. Como la situación desgraciadamente va a empeorar, pues evidentemente el riesgo de estallido social es importante. Mire, una disminución de 1 punto del PIB en gastos sociales incrementa las protestas un 30%. Eso en prácticamente todos los países de Europa es una secuencia histórica. Por lo tanto, aquí, tarde o temprano, evidentemente, esto va a volver a arrancar. Lo que pasa es que hay cierto desaliento, entre otras cosas, porque además por ahora no hay recambio. Es decir, no, es que el PP se está derrumbando. Sí, es que el PSOE sigue derrumbado. Y por lo tanto habrá que buscar por otras partes y habrá que buscar por otro tipo de actuaciones. Bueno, según las encuestas está Rosa Díez y está Cayo Lara. Bueno, pero también está el que la gente va a empezar a decir, yo no sé a quién voy a votar, pero sí voy a decir a quién no hay que votar. Y, ojo, el que resulte elegida, la que será una coalición, la coalición que resulte elegida, que no se crea que va a poder hacer piloto automático, porque lo del piloto automático se acabó. Esto aparte de que puede haber otro tipo de hechos en España relacionados con las autonomías que complican aún más la situación. ¿Entiende entonces lo que está pasando en Cataluña, señor Bestringe? Usted, como doctor en ciencias políticas y como ex político, si me permite decirlo de esta manera, ¿está de acuerdo con el derecho a decidir, que los catalanes podamos decidir si nos quedamos o nos vamos? Yo voy a ser totalmente honesto. Yo tengo una preferencia marcada por Cataluña, siempre la he tenido. Barcelona es mi ciudad preferida, también San Sebastián, pero Barcelona en primer lugar. Y me he entendido bien con los catalanes, me he entendido mejor con los catalanes que con los viejos castellanos, etcétera, etcétera. Aquí hay varias consideraciones que hacer. La primera, si el imperio era español, entonces con la guerra de Filipinas y Cuba, el imperio se ha acabado, el proceso de descolonización se ha acabado. Pero es que el imperio no era español, el imperio era castellano. Y de hecho a lo que se enfrentan los catalanes en estos momentos en relación con Madrid no es a un nacionalismo español, es a un nacionalismo castellano, cuidado. Es el choque entre nacionalismo catalán y nacionalismo castellano. ¿Que domina España? Sí, que domina España. Efectivamente, si el imperio era castellano, entonces hay gente que puede decir el proceso de descolonización no ha terminado. Porque yo me acuerdo, por ejemplo, un día que yo estaba intentando convencer a Fraga, había unas elecciones aquí en Cataluña, de que el Congreso del Partido se tenía que hacer en Cataluña, y Fraga decía que no, que no, que no. Y en el momento determinado ya se enfadó y me dijo, mire usted, solo Madrid hace los reyes. Y en segundo lugar, eso es tierra conquistada. Le dije, adiós. Yo que venía de Francia, jacobino, donde jamás se le ocurriría a una región boicotear al Fraga. Sí. Solo Madrid hace los reyes. Lo peor a lo otro. Y eso es tierra conquistada. Tierra conquistada. Bueno, Torrente Ballester. Sí, sí. Pero claro, entonces, si efectivamente el imperio era castellano, hay gente que, repito, puede decir, es que el proceso de descolonización no ha terminado y yo pues me quiero ir, y además, en vistas al panorama que hay, pues me voy todavía más deprisa. Hay gente que dirá, pero eso no es verdad, no es así. Sí, pero yo diría, hay una ley en sociología que dice, no importa que un hecho sea falso, si es considerado cierto, es cierto en sus efectos. Si los catalanes en un momento determinado quieren acceder a la independencia, no hay nadie que se lo pueda impedir. Eso es así. Que si tienen los catalanes derecho a opinar sobre esto, a decidir sobre esto, pues claro, porque el divorcio no es cosa de dos, es cosa de uno. Ya sé que hay divorcios por mutuo consentimiento, pero cuando no lo hay, el que dice usted, yo, es que decidió irme, pues se va. ¿Y qué va a ser la historia de España? ¿Cada 30 años mandar los tanques al Ebro? Vamos, cojo a mis hijos, a mis nietos, los meto en un barco y no vuelvo aquí, si esa es la situación, o si esa es la solución. ¿Me he explicado? Se ha explicado. Ya. Pero al mismo tiempo he de añadir, yo vivo en Madrid, bueno, a medio camino entre Madrid y París, tal, en vistas a lo que veo en Madrid, y lo que usted sabe que se ve en Madrid, y no solo en Madrid. No nos dejéis solos, por favor, no os vayáis, que como nos dejéis solos con lo que hay, ya es para tirarse por la ventana, vamos. Venía en el AVE, llega un momento que te vas acercando a Cataluña, ves las industrias, ves otra forma de hacer las cosas. Ojalá nos vayáis, pero bueno, si queréis iros, tenéis el derecho. Fíjese usted, señor Bestringe. Se me saltan un poco las lágrimas con lo que acabo de decir ahora. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque realmente le tengo mucho cariño a Cataluña y porque realmente pienso que España sin Cataluña, vamos, se hunde, eso está claro. No que Cataluña sin España se fuera a hundir, porque por ejemplo aquí se han dicho muchas tonterías. No, la Unión Europea no dejará a Cataluña entrar. No, me muero de la risa. Hombre, entrará sin duda, con euro y sin euro, con lo que sea, porque no puedes dejar a Cataluña fuera, porque Cataluña es Europa. De hecho, la zona que va desde el País Vasco hasta el desembocadura del Ebro es donde se para la primera oleada indoeuropea que llega a Europa. O sea, es que decir que Cataluña es más europea, por ejemplo, evidentemente que otras regiones de España, porque fue europea antes, porque los indoeuropeos llegaron aquí antes, ¿no?
Entonces, no creo que haya un gran problema. Habrá el chantaje, habrá golpes bajos, habrá eso, pero al final, Cataluña es Europa, seguirá en Europa. Pero el Estado español es potente, ¿eh? El Estado es potente. Sí. El Madrid, el nacionalismo castellano es potente. Sí. Tiene todo el poder, habido y por haber. Sí, es cierto. Fíjese usted cómo actuaron durante lo más sagrado en una democracia, que es una campaña electoral. Ya. ¿O no actuaron? Sí, claro, yo lo dije desde el principio, esto huele que apesta, era evidente. Usted sabe cómo le van a poner en Madrid, ¿no? Después de lo que acaba de decir aquí. Yo digo lo que pienso, en Madrid dirán lo que quieran, pero yo digo lo que pienso, no tengo ningún problema. Además, lo que yo estoy diciendo de corazón, yo a mí me gustaría que Cataluña siguiera en España, pero claro, eso también Madrid tiene que poner de su lado. Es que es Madrid, a veces, en relación con el tema catalán, los hacen más tontos, no lo hacen. Pues cometen una serie de provocaciones, de errores, y por favor. En esto de decir, por cierto, que Rajoy, en el planteamiento esto con los varones, está empezando de alguna forma, digamos, ahí un poco a corregir, ¿no? Pero es que oyes unos discursos en Madrid sobre el tema catalán, sobre todo de determinadas cadenas de extrema derecha o incluso de derechas, que es para echarse a llorar, que sé que son españoles, y si no son españoles, dígalo usted de una puñetera vez. Pero si son españoles, traten usted como españoles, no con esa especie de mezcla entre odio, envidia, que no, hombre, que no. Hay odio. Yo he visto manifestaciones de odio, sí, claro que las hay. Sí, las hay, no generalizado. En el partido donde usted militó. Yo no milito a ninguno. No, donde usted militó. No, en aquella época no. En aquella época el tema más grave era el tema vasco. El tema catalán en aquella época no. El tema catalán es un tema que se ha ido enrareciendo, y ahora está en un clima muy enrarecido en Madrid. Bueno, lo dijo usted, Fraga, tierra conquistada. Sí, bueno, pero eso me lo dijo a mí, no lo decía en un discurso. Eso me lo decía a mí, en privado, no en un discurso. Pero en aquella época, por ejemplo, declaraciones como las del presidente de Extremadura, que por otra parte me parece un tipo inteligente, me parece un tipo que está haciendo las cosas relativamente bien, pues hombre, las declaraciones de Cataluña, hombre, cálmate, a ver si nos serenamos todos un poquito. Si no, evidentemente, tarde o temprano se irá a la ruptura. No sé si en el referéndum que tarde o temprano CiU y Esquerra Republicana de Cataluña, y estoy más cerca yo de las ideas de Esquerra, como es evidente, lograrán aplicar y si se ganará. Y otros, Iniciativa per Catalunya. También. Yo no sé si se logrará ganar, pero lo que sí es evidente cuando ve la universidad, los estudiantes de la Universidad de Cataluña, vamos a las universidades catalanas, el siguiente sí. El siguiente sí se puede ganar perfectamente. ¿Y usted cree que este referéndum se puede hacer en la legalidad de la Constitución? ¿Lo van a permitir? ¿Y? No, lo digo porque está, por ejemplo, el Partido Socialista de Cataluña, el PSOE, pues dicen que ellos están de acuerdo, el Partido Socialista de Cataluña, no el PSOE, están de acuerdo con el derecho a decidir, pero dicen dentro de una legalidad. ¿Usted cree que se puede llegar a interpretar la Constitución para permitir un derecho, un referéndum de autodeterminación? Yo creo que sí. Yo creo que sí se puede reinterpretar. Y yo creo que se reinterpretará. Pero por otra parte, he de decir que esta Constitución está tan absolutamente pateada, humillada, inaplicada, que con todo francés se produce y si no se logra la adaptación, digamos, jurídica de un texto constitucional, pues si los catalanes en un momento deciden que van por la calle en medio, pues irán por la calle en medio. Como doctor en ciencia política, ¿qué está Pero no en antes? derecho, ¿eh? No, ciencia. ¿Qué está antes, la ley o la legitimidad? Hombre, la legitimidad es evidente, sin duda. Entonces, en Cataluña, si el pueblo decide... Es legítimo. Es legítimo. En Cataluña, en España y en donde sea. La ley no puede estar en contra de la legitimidad popular si la ley es una emanación del pueblo. No, yo además oigo muchas veces, no, claro, porque Cataluña esto no lo puede hacer, porque el Estado de Derecho, no recuerdo una expresión, es el Estado de Derecho, más utilizada por Franco que esa. Siempre hablaba del Estado de Derecho, y no había ningún Estado de Derecho. El Estado de Derecho con Franco. Sí, claro, es que el concepto de Estado de Derecho significa hay una ley, es una Constitución y hay que aplicarla. Bueno, será si el pueblo quiere, si el pueblo no quiere, a la basura esto, hombre, y se pone otra cosa. Cuando usted oyó las declaraciones del ministro Wert, que decían vamos a españolizar a los catalanes, ¿qué pensó? Bueno, a los niños catalanes. Sí, bueno, yo creo, yo pensé ahí, no pensé tan mal, con toda franqueza, yo es que lo veo desde mi perspectiva en Madrid. Usted antes me ha dicho, vamos a ver qué le dicen en Madrid cuando vuelva, pero ahora vemos lo que me dicen los catalanes cuando vuelva. Yo creo que no lo dijo en ese contexto, yo creo que lo dijo como en el sentido de vamos a intentar de alguna manera, bueno, pues que frenar un poco, digamos,
la tendencia de una educación que tiende a sobreprivilegiar el hecho catalán en detrimento del hecho español. Yo creo que lo dijo por eso. Pero Wert es un personaje que yo conozco hace años también. No es un personaje fácil, es un personaje autoritario, es un personaje además que, al igual que Aznar ahora, que siempre tiene razón, pura y dura, y realmente haberle nombrado ministro de Educación a un señor con esas características es una auténtica locura, porque los ministros de Educación en España tienen que tener evidentemente, pero vamos, mucha calma, mucha paciencia y las orejas bien abiertas. Aquí no, aquí cada vez que hay un ministro de Educación que viene, pumba, nueva ley, y además un ministro de Educación que no escucha a nadie. Fíjese cómo justifica Mariano Rajoy la ley Wert. Aquí lo tiene. Articular políticas que ayuden a concienciar al ciudadano sobre la pertenencia a un determinado colectivo que comparte vivencias y valores democráticos. Un sistema educativo que asiente una biografía común y que explique lealmente los retos del presente y se proyecte hacia un futuro integrador. También enseñar a querer a su país, a defender a su país, porque también un modelo educativo vertebra una nación. También. Y también un modelo educativo hace que los futuros españoles, nuestros hijos y nuestras hijas, sepan lo que es su país y sepan cómo tienen que sentirse orgullosos de su país y defender a su país. ¿Y por qué está mal ese modelo educativo? ¿Por qué está mal? Yo no estoy en desacuerdo con lo que acaba de decir Cospedal. Recuerden, yo soy medio francés y jacobino. Ya lo sé. Sé que es jacobino. Lo que pasa es que no se puede ser jacobino en España, pero que la educación te enseñe a defender y amar a tu país, pues ¿por qué no? Claro que sí. Claro que sí. Mejor eso que la guerra de Vendée y 300.000 muertos, ¿no? Como hubo durante la Revolución Francesa. Ahí yo no puedo estar en desacuerdo. Otra cosa es que conteste, pero hay un país catalán que también dice que hay que, ¿de acuerdo? Hay que, pues los dos, no pasa nada. A quien se le dice que no es... Ese es el problema. Ni tampoco es sujeto. Ya. Y como no es sujeto, ya lo sé. No es soberano. Bueno, eso es bla, bla, bla. Eso es bla, bla, bla. Si el pueblo catalán decide, el pueblo catalán decide. Otra cuestión es la actitud de los franceses. Por ejemplo, yo muchas veces, no tanto por el tema de Cataluña, sino por el tema vasco, unas broncas en clase con los alumnos, entre ellos y conmigo y tal. Y si algún día se llega a la independencia del País Vasco, y en un momento determinado te va a decir, miren un cielo, yo soy medio francés. Jamás. El País Vasco francés, jamás. El español, no sé, el francés, jamás. Y eso quizás sea aplicable también a Cataluña, ¿eh? Ha dicho el País Vasco. Sí, lo sé. Francés. Sí. Diría lo mismo la Cataluña Norte. Sí, claro. Bueno, de momento aquí se quiere decidir. Sí, la Cataluña Norte está ahí. Déjenla tranquila. Señor Bestringe, cuando... Déjenla tranquila. Señor Bestringe, cuando... antes de empezar la entrevista yo he tenido una duda. Empezar, como hacemos los periodistas, por la pirámide invertida, es decir, por lo más actual, o empezar por su biografía. Nosotros hemos titulado el programa de hoy Al llarg viatge. Sí, es verdad. ¿Cómo se pasa del...? Y creo que he cometido un error cuando le he presentado, he dicho que usted había escrito en Fuerza Nueva y no es así, ¿no? No, no es así. Yo en la extrema derecha nunca he estado. Es que el fascismo es una cosa... No, escrito, no es que... No, pero que nunca he estado mentalmente ni escrito. No, en la extrema derecha no, porque la extrema derecha es confesional, yo soy ateo, porque la extrema derecha es tramontana, yo no soy tramontano, y porque además que los planteamientos demás no son los míos, no, para nada. Pero el resto está bien, el resto está ¿Cómo se pasa bien. del neofascismo? Y por cierto, que no participé en el sketch de la vicepresidenta del gobierno, que acompañaba, pero bueno, mira. ¿Cómo se pasa del neofascismo a hoy? A hoy. Sí, porque su viaje, ¿ha terminado su viaje o no? Sí, claro. Vale. ¿Cómo se pasa del neofascismo a hoy? Porque había neofascismos de derecha y neofascismos de izquierda. Cuidado, el tema es más complicado. Y usted tiene años suficientes para saber que cuando una persona es conjunción de un padre de extrema derecha, agente doble en la Segunda Guerra Mundial, un padrastro al que yo considero mi padre, comunista. Y madre. Y un proceso de descolonización en África del Norte. Claro. Entonces, claro, cuando uno tiene hasta los 15 años... Usted nació en Tánger. Nací en Tánger, pero yo viví en Rabat, y he vivido en Oran, y he vivido en Fort-Lamy. Y claro, llegó un momento en que a los europeos se nos dijo más o menos cariñosamente, más o menos cariñosamente, la maleta o el ataúd.
Claro, tú naces allí y tú crees que el imperio francés va a durar 1000 años. Y no, el imperio francés evidentemente ya estaba muerto en 1940, el imperio británico estaba muerto en 1945. Por lo tanto, evidentemente, con toda la razón, las poblaciones pedían su independencia, como es natural, pero tú en ese momento no lo ves. Yo estoy aquí, de aquí no me muevo y además estoy aquí como colono, o sea, aquí mando yo. Esa historia se había terminado. Entonces, lo que pasa es que en Europa, los que defendían la permanencia de los europeos en los imperios europeos eran precisamente neofascistas, fascistas, extrema derecha, toda una especie de cosa bastante mezclada, militares, etc., ¿no? La época de la OAS, Organización del Ejército Secreto, y la verdad es que la influencia de mi padrastro fue muy fuerte, por lo que yo muchas veces reconozco que he sido fascista, pero reconozco que la época con la que yo me siento en mi juventud más identificada fue cuando fui nacionalcomunista, que es una corriente que existe en Francia, que existe en Alemania, que ha existido en Rusia. Existió muy fuertemente en Alemania después de la Primera Guerra Mundial. Es muy sencilla, ¿eh? Una revolución comunista es deseable, o al menos el socialismo es deseable, pero no es posible una revolución comunista o socialista sin la independencia nacional. Por tanto, primera fase, hay que ser independiente, porque si no, es tu vecino el que decide y por tanto tu vecino no te va a dejar. Por tanto, primero ser independiente y después el resto. Y después, en un largo viaje, donde yo era el único que iba de la derecha a la izquierda, en la autopista, allí no pasaba ni un camión, no había ni gasolineras, no sé si me explico, mientras que los otros pasaban en tropel en sentido inverso, pues sencillamente porque llegué a la conclusión primero de que una persona no puede ser un esquizofrénico toda su vida. Yo no podía ser políticamente de derechas y económica y socialmente izquierda, no era razonable. Un día me acuerdo de una señora, me ha dicho, ay, si usted hubiera esperado, hubiera sido presidente en lugar de Aznar. Y mi mujer, que estaba al lado, le dijo, mire señora, yo le agradezco mucho lo que le acaba de decir, pero mire usted, si mi marido hubiese llegado a gobernar, y que conste que mi mujer decía verdad, porque esas cosas se cuentan en la cama también. Yo hubiera nacionalizado la banca, las compañías de seguros, las autopistas, la industria pesada y algunas cositas más, ¿verdad? Y por lo tanto, como dice mi mujer, al cabo de 6 meses una bomba bajo el coche ya no estabas. Me hubieran puesto, quiero decir, bien. Entonces, nada, y me di cuenta además que los ricos se defienden solos y los pobres no. Y yo, mire, puede parecer absurdo. Yo sé que hay gente que piensa como yo, sobre todo gente que ya tiene cierta edad y que en la transición pues, fueron a la política con otro tipo de ánimo, ¿no? Yo en la política la entendía como servir a la gente, ¿no? Como el servicio. Es que el franquismo decía mucho del servicio, pero no, yo no lo digo por eso. Servir a la gente, o sea, hacer que la gente sea feliz, ocuparte de la gente, no ocuparte de tu bolsillo. El bolsillo, yo cuando dejé la política activa tenía 300.000 pesetas y una cartilla de ahorros. Y tuve que pedir dinero prestado a un banco para poder sobrevivir porque no había robado, pues no se me habría ocurrido en la vida. Y de hecho una vez me intentaron sobornar y la reacción que tuve fue de tal calibre que debió correr la voz porque no lo volvieron a intentar nunca más. ¿Se cree lo de Bárcenas? Yo a Bárcenas le conozco hablando bien. De dinero y hablando de servicio público y hablando... Yo a Bárcenas le conozco bien. Entonces Bárcenas le conozco bien. Por cierto, el trato con él, de él hacia mí siempre ha sido particularmente cariñoso. Yo le conozco bien y él a mí. Y he de decir que, claro, él llega en una época en la cual en el partido no había dinero para sobresueldos ni para cosas de estas, eso es evidente. Y después sí lo ha habido, y es evidente que después ha habido sobresueldos. O sea, una persona podía cobrar 2 sueldos, cosa que puede ser razonable, por ejemplo, pues si el secretario general es diputado, pues, vale. Pero es que luego hay los sobres, que son otros. O sea, es el sobresueldo, vaya para entender, ¿no? Lo que plantea problema. Y parece que muchos lo han cobrado. Muchos lo han cobrado. El sobre del sobre. Sí, el sobre del sobre, sí, muchos lo han cobrado, más de lo que yo pensaba. De hecho, yo he defendido a gente diciendo, no me puedo creer que haya cobrado, y ahora, después de haber visto determinadas cositas impresas, ¿verdad? Pues... ¿Y usted cree que hay miembros del gobierno que pueden haber cobrado el sobre del sobre? Sí, no es que creo, es que lo sé. ¿Y si esto se llega a aprobar, qué deberían hacer? Pues hombre, muchos dimitir por vergüenza torera. No, y supongo que no pueden estar con los recortes y haciendo apología del recorte, habiendo cobrado el sobre del sobre. Pero, sí. Digo yo. Sí. Y dice usted bien. Pues habrá que forzar divisiones. ¿Está Aznar ahí también? ¿Está Aznar ahí también? Que lo cuente Bárcenas. Que lo cuente Bárcenas. O alguna garganta profunda que puede haber por ahí. Pero a mí no me gustan esas exposiciones ad hominem, pero sí le puedo decir que yo he defendido a gente diciendo no lo han percibido y luego me he enterado que sí lo han percibido. Es decir, que usted no pondría la mano en el fuego por Aznar. Ya no. Lo hubiera puesto hace un mes. Ya no. ¿Un mes? ¿Por qué en un mes las cosas cambian así?
Por otra parte está el tema de la financiación ilegal de los partidos políticos. Ya, sí, pero no desvíe la pregunta. No, está desviada ya, lo siento. Lo siento, está desviada. El tema de la financiación de los partidos políticos. Vamos a ver. Pongámonos en la piel de un tesorero llamado Bárcenas. Entonces el señor Aznar le pide que reciba X, en general suelen ser grandes constructores, y que le va a dar un donativo para el partido. El constructor viene, suelta un fajo de billetes encima de la mesa, pongamos, pues 500.000 euros, pongamos por caso, y le pide a Aznar que no conste, porque ese tipo de donativos no gusta que consten, ¿no? Vale. Aznar, para meter la contabilidad, lo trocea en billetes, en trozos de 60.000, como hemos visto, etcétera, etcétera. Bien. Supongamos, perdón, Aznar, el tesorero, el que sea, en este caso Luis Bárcenas. Supongamos que Luis Bárcenas ese día, ¿verdad?, se vuelva loco y le diga al empresario, no, usted solo me puede dar 60.000 euros, el resto lléveselo. En saliendo del despacho del señor Bárcenas, el empresario va al despacho del señor Aznar y le dice, tienes a un perfecto imbécil, un gilipollas de tesorero, porque me ha dicho que yo iba a dar 500.000 euros y me ha devuelto 440.000 porque dice que más de 60.000 es ilegal. Arregló enseguida, evidentemente, Aznar llama al tesorero y le mata ahí mismo. ¿Me explico? Claro, es que es así. Entonces, sobre el tema de la financiación ilegal de los partidos políticos, yo con toda franqueza, primero, por lo visto no es delito, por lo visto es falta, no delito. Bueno, bien, puede ser. Pero lo han hecho todos. Por la sencilla razón de que muchas veces es imposible rechazar un dinero o admitirlo de una forma legal. Muchas veces es muy difícil. En cuanto al dinero de Bárcenas, yo no sé cuánto tiene. No sé si es solo de él o de más gente, no lo sé. Yo creo que puede ser de él y de más gente que le haya actuado, digamos, como banquero de otros, aparte de banquero de sí mismo. Ahora he de decir que Bárcenas es un señor que lleva estudiando eso toda su vida. Es un tipo muy inteligente, cortés, simpático, sabe estar, tenía prácticamente todas las características del triunfador, si no hubiese sido tesorero de un partido. Pero como tesorero de un partido, debo decir que el tesorero es un engranaje pequeñito, es una ruedecita pequeña, en un engranaje muy superior, donde los partidos políticos necesitan dinero, no aplican una ley que deberían aplicar, que es la ley de rendimientos crecientes decrecientes, porque hay un momento que inyectar más dinero en una campaña no sirve de nada, sino incluso puede ser contraproducente, ¿no? Donde los partidos necesitan pedir dinero y donde a los partidos se les obliga a pedir dinero. ¿Por qué? Luego, después del donativo, está la obrita. Tenemos que poner el punto final y yo lo quiero poner con un titular, no sé si a usted le va a preocupar, me ha dicho que es ateo, ¿no? Sí. Rouco nombra 8 exorcistas en Madrid ante las peticiones para combatir a Satanás. Esto no es de hace 40 años, ¿eh? Sí, lo sé. Es de la semana pasada. ¿Está usted preocupado por Satanás? Por respeto a usted, no me voy a golpear la cabeza contra la mesa, que es lo que en este momento tengo ganas de hacer y de echarme a llorar, ¿no? Siglo XXI. Ya. Pues no sé, Madrid, yo nunca he estado preocupado por episcopal. Satanás. Pero un escritor, ya sé, pero un escritor catalán escribió un día un libro sobre Caín y dijo que realmente el personaje interesante era Caín, que Abel era tan bueno, que era un aburrimiento total. En fin, no me he golpeado la cabeza contra la mesa. Estaba a punto de hacerlo sin pedir permiso, pero bueno. Gracias, Jorge Bestringe, por haber venido a nuestro programa Singulars y suerte. Gracias por haberme traído al programa que, en opinión de la mayoría de los colegas míos en la Universidad Complutense de Madrid, es el mejor programa de España. Gràcies, Jorge Bestringe. I acabem, com sempre, amb la frase del mestre Salvador Espriu, any Espriu, recordin, i la frase d'avui és aquesta: l'altivesa et tiranitza la raó. Gràcies. Ma liberté, pourtant je t'ai quitté une nuit de décembre. J'ai déserté les chemins écartés que nous suivions ensemble. Lorsque sans me méfier, les pieds et poings liés, je me suis laissé faire. Et je t'ai trahi pour une prison d'amour et sa belle geôlière. Et je t'ai trahi pour une prison d'amour et sa belle geôlière.